Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Una canción contra el terror. Muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que nos cede RCR 750 AM. También nos pueden escuchar en todo el mundo a través de www.rcr.tv para conversar el día de hoy de lo que siempre hablamos, pues todos los martes, de derechos humanos. Hoy además es un día especial. En este momento, mientras nosotros estamos aquí, están nuestros representantes del Foro Penal y de otras ONG en Quito, en Ecuador, en el 174 periodo de sesiones, de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre qué es lo que vamos a decir nosotros como Foro Penal en esa institución, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a conversar. Vamos a expresar allá pues cuál es nuestra postura en relación a las violaciones graves a los derechos humanos que se están dando en Venezuela. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, desde la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y de nuevo aquí quien les habla Gonzalo Imiob Santomé, @Imiob Santomé es mi Instagram, es mi Twitter, y también pues pueden ponerse en contacto con nosotros, con el Foro Penal, a través de nuestra página web que es www.foropenal.com o a través de nuestras redes sociales @foropenal, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, toca hablar de derechos humanos, toca hablar de la realidad de nuestro país en materia de derechos humanos, de qué es lo que está pasando en nuestra nación, ¿no? Pero toca hablar de eso no solo aquí en Venezuela, sino también en otras latitudes y en organismos internacionales. Y es por eso que el día de hoy, como les decía ya antes, están en Quito, en Ecuador, nuestros representantes del Foro Penal para hablar de cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Particularmente nosotros vamos a enfocar nuestra participación, van a estar varias ONG, por cierto, allí con nosotros, pero vamos a enfocar nuestra participación en varios tópicos importantes: el tópico de lo que es la represión en las protestas, lo que es la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren las personas que son por motivos políticos detenidas, y también vamos a conversar un poco sobre la situación de las personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, haciendo énfasis especial en las personas que han sido asesinadas mientras estaban protestando, ¿no? Dentro de los casos que vamos a plantear, pues están los de varios de los asesinados de las protestas que han tenido lugar desde 2014 hasta acá. Y también especialmente vamos a comentar el caso de Rufo Chacón. Rufo, como ustedes lo saben, es un joven del estado Táchira al que se le disparó, salió a protestar porque no había gas, por bombonas de gas en su localidad, y las fuerzas represivas le dispararon directamente a los ojos unos perdigonazos que le hicieron perder no la vista sino los ojos, es decir, no puede ver
perdió los ojos completos, ¿no? Entonces su situación es bastante dramática, bastante drástica, ¿no? Bueno, de eso vamos a conversar un poco el día de hoy. Vamos a hablar también de cómo están las cifras, los números de los presos, de los perseguidos políticos en nuestro país. Vamos a ver qué ha pasado. Recordemos que hace unas semanas ya ha pasado bastante. Se había anunciado un acuerdo o un supuesto acuerdo del gobierno con algunos sectores políticos del país, y supuestamente desde allí se iba a proceder a la liberación en una primera tanda de 58 personas, liberación o excarcelación que por cierto no se ha dado. E incluso las personas que han sido excarceladas hasta este momento, un poco más de 20, teníamos 18 en la última tanda y 4 o 5 serían 23 personas en lo que fue la primera tanda. Estas personas fueron excarceladas bajo medidas cautelares, lo que quiere decir que los procesos penales injustos, arbitrarios, políticos que se les habían abierto y que los habían llevado originalmente a prisión, pues siguen allí, siguen activos. De manera tal que, bueno, esa situación hay que comentarla. Tenemos que ver que el número de presos políticos en las últimas 3 semanas se ha mantenido relativamente estable. Lo comentaremos después cuando hablemos de la máquina de la represión. Tenemos 399 presos políticos al día de hoy. Pero además tenemos una cifra cercana a las 9.000 personas, ya la vamos a detallar posteriormente, que está sujeta a procesos penales injustos, arbitrarios, por motivos políticos, pero está bajo medidas cautelares, que son algo así como medidas de libertad restringida, es decir, no están formalmente presos, pero no están completamente libres. No pueden salir del país, tienen que presentarse ante los tribunales, algunos no pueden expresarse ante los medios de comunicación, otros no pueden participar en manifestaciones públicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de todo eso, pues vamos a conversar un poco el día de hoy. Yo les voy a leer a ustedes, como seguramente algunos no podrán verlo en vivo, les voy a leer a ustedes lo que va a ser, o parte de lo que va a ser la intervención de los abogados del Foro Penal allí en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está teniendo lugar ahora en este momento en Quito, en Ecuador, y también vamos a comentar un poco sobre esos temas, ¿no? Específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiso hablar en esta oportunidad de lo que está pasando en Venezuela a nivel de represión, y llama mucho la atención y genera mucha incomodidad a nivel internacional el hecho de que se sigue utilizando a los organismos de justicia, a los cuerpos de seguridad, a la fiscalía como armas de la intolerancia para criminalizar, para meter presas a las personas por el simple hecho de quejarse, por el simple hecho de protestar pacíficamente contra el poder. Pero también llama mucho la atención esta fórmula terrible de control, especialmente de los más humildes, de las zonas más humildes de nuestro país, que tiene que ver con el uso de los cuerpos policiales, específicamente la FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, como una suerte de grupo de exterminio en el que lo que se hace es básicamente matar a personas para meter miedo, ¿no? También está un poco en boga este tema de lo que fue la renuncia del señor Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Básicamente destaca que no fue posible en esa instancia, por lo menos en la gravedad o de la manera tan vehemente como se ha dado en Venezuela, no se materializó pues una represión violenta contra la ciudadanía que estaba protestando. Por el contrario, los funcionarios policiales y militares se dieron cuenta de que tenían que estar del lado del pueblo, y fíjense, eso marcó una diferencia significativa entre lo que pasó en Bolivia, que logró pues que el señor Evo Morales renunciase a la presidencia de manera pacífica, protestando, y lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Eso es un tema sobre el que hay que reflexionar, ¿no? Definitivamente en algunos contextos, en algunas situaciones, el fiel de la balanza está constituido por quienes tienen las armas, ¿no? Y estas personas que en nuestro país tienen las armas quizás deberían ver un poco lo que puede pasar, lo que se puede lograr cuando, en vez de apuntar sus armas contra el pueblo, deciden poner sus empeños al lado del pueblo, no contra el pueblo, ¿no? Pero bueno, esos son temas que tenemos que conversar. Fíjense que entonces allí se evitó una violación masiva
grave a los derechos humanos, por lo menos en el contexto de esas protestas que se realizaron allá. No se puede decir lo mismo de Chile. En Chile está pasando algo diferente, pero por ejemplo en Nicaragua, que es otro país en el que el gobernante pues está aferrado definitivamente al poder, pues se están materializando gravísimas violaciones a los derechos humanos, y pareciera ser que esto marca una línea muy clara entre lo que es represión y mantenimiento de la estructura del poder y derechos humanos violados, ¿no? Fíjense que hay una correlación directa. En la medida en que una persona se aferra, se empeña en mantenerse en el poder y utiliza la fuerza de las armas para hacerlo, se incrementan drástica y gravemente las violaciones a los derechos humanos. Cuando la persona entiende que esa no es la vía, pues las violaciones a los derechos humanos no se producen o disminuyen sensiblemente, y eso es ganancia para todos, ¿no? Porque en definitiva a los que se les debe permitir decidir su destino son a los ciudadanos, o es a los ciudadanos, ¿no? Y cuando una persona se empeña pues en mantenerse en el poder a costa de lo que sea y como sea, tal y como se ha dicho aquí expresamente muchas veces, lamentablemente, pues pasan las cosas que lamentablemente tenemos que vivir en nuestro país. Pero bueno, de todos esos temas vamos a conversar el día de hoy. Vamos a empezar con lo que está pasando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza sesiones ordinarias y extraordinarias a lo largo de todo el año en diferentes sedes, no solamente en su sede oficial, que está en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, sino en otros países, ¿no? Esta vez le tocó el turno para el periodo de sesiones ordinarias de este año, o para este 174 periodo de sesiones ordinarias de este año, le tocó a Quito, a Ecuador, ¿no? Y allí están entonces, como les decía yo, representantes de diversas ONG, entre ellos representantes del Foro Penal. Están allí el coordinador del Estado Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, y la abogada del Foro Penal de aquí de Caracas, Estefanía Migliorini. Y básicamente lo que nosotros queremos destacar allí son varios puntos importantes que tienen que ver con la violación grave a los derechos humanos que ha tenido lugar en nuestro país. En primer término, vamos a hacer una reseña de lo que han sido los antecedentes de la situación de represión en nuestro país, y vamos a hablar de lo que ha pasado en nuestro país desde 1998. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes no se producían violaciones a los derechos humanos? No. Quiere decir que nos vamos a circunscribir en este momento a este periodo, porque es donde definitivamente más violaciones graves a los derechos humanos se han producido en nuestra nación. Vamos a hacer entonces ese análisis de la represión estatal y de cómo esta represión estatal, porque esto es muy importante, se ha materializado no de forma espontánea, no de forma incontrolada, sino respondiendo a una política de Estado. Una política sistemática y generalizada del Estado para, de alguna manera, o de la manera que sea, mejor dicho, reprimir, neutralizar a la disidencia política. Esto va desde lo que ha sido el uso del sistema de justicia como un arma de intolerancia, hasta el uso de cuerpos irregulares civiles armados para intimidar, agredir, incluso asesinar a personas por el simple hecho de expresarse contra el poder. Pero también tiene muchos otros matices, porque por ejemplo la limitación al derecho a la libertad de expresión, que se ha visto materializada en el cierre continuo de estaciones de radio, por ejemplo, en sacar del aire estaciones de radio como esta misma estación de radio, por ejemplo, o a estaciones de televisión, pues también es una violación grave, muy significativa a los derechos humanos, ¿no? Vamos a hacer entonces esa contextualización. Esto empieza, por cierto, siempre con la deshumanización del oponente. Cuando uno analiza todo lo que pasa o lo que ha pasado a nivel histórico en esquemas en los que se han vulnerado gravemente los derechos humanos, lo primero que ocurre es que se crea una suerte de narrativa desde el poder, según la cual el que no está con el poder no es un ser humano. En Cuba los llamaban gusanos, a los opositores digo. En el régimen nacionalsocialista de Hitler pues los llamaban animales, o sencillamente les desconocían su cualidad de seres humanos. Aquí en Venezuela nos han llamado escuálidos, terroristas, traidores, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Esto con la finalidad de quitarle la cara humana a esa persona que está frente a ti, a esa persona que no está de acuerdo contigo, ¿no? Y desde allí entonces comienza toda una escalada represiva
dirigida a dos cosas: a neutralizar los factores que puedan resultar incómodos, que puedan resultar inconvenientes para el poder, para el mantenimiento de la estructura del poder, y la otra cara es la de la génesis de una espiral de miedo. ¿Para qué? Para evitar que otros, distintos de los que ya han sido neutralizados, pues también protesten, ¿no? Y esto siempre es bueno tenerlo en cuenta. ¿Y por qué se procede previamente a la deshumanización de la persona? Bueno, porque es más fácil atacar a quien no es visto como un ser humano, sino como una cosa o como una entidad distinta de una entidad humana, que atacar a un ser humano. Es muy diferente establecer que unas personas no tienen derechos porque no son seres humanos, a decir que sí tienen derechos y son seres humanos y que deben respetárseles estos derechos. Hemos visto también que esto tiene una definitiva marca, especialmente en el uso de la fuerza desproporcionada contra quienes protestan, contra quienes se expresan en contra del poder. Esto está clarísimo, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes las primeras manifestaciones que se hicieron en Venezuela? Yo sé que quizás entre quienes nos están escuchando hay gente muy joven que no lo recuerda, pero las primeras manifestaciones que se hicieron en Venezuela contra el poder por razones políticas fueron las manifestaciones que se hicieron por allá por el año 2000, 2001, contra lo que era el decreto 1011, que era un decreto que pretendía utilizar a la educación de nuestros hijos como un mecanismo para su alienación, para decolonización ideológica. Querían cambiar los pensum, querían cambiar incluso los textos que se utilizaban para reescribir en esos textos una historia y una visión de la realidad que no era la que se correspondía con la verdad ni con lo que había pasado históricamente, y así imponer entonces una visión única sobre cómo se debía interpretar lo que pasaba y lo que había pasado en nuestro país. Esas fueron las primeras protestas. Esas protestas, pese a que no lo fueron con la vehemencia que sí ocurrió después, por ejemplo en el 2002, fueron también violentamente reprimidas, ¿no? Muchas, miles de personas que han liderado o participado en manifestaciones, opositores políticos al gobierno o personas que sencillamente son identificadas o etiquetadas como enemigos del poder, son criminalizadas, son neutralizadas o incluso a veces son hasta asesinadas por el simple hecho de haberse expresado de manera diferente, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a conversar allí con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el Foro Penal, pero bueno, de esto vamos a seguir hablando cuando regresemos del corte. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio Aquí se habla libertad. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no arregló
trabajo, mala escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN, y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Estamos escuchando Los Desaparecidos de Rubén Blades, esa canción que nos recuerda que esta dura realidad de la desaparición forzada de personas o desaparición involuntaria de personas, como también se le llama ahora, pues es común o ha sido común en Latinoamérica y lamentablemente ahora es regla en nuestro país. Yo lo digo porque desde el punto de vista técnico, cuando a una persona la arrestan, sea quien sea, y la autoridad se niega a reconocer dónde está y no le dice ni a los familiares ni a los abogados si esa persona está detenida o no y en qué condiciones está detenida o si va a ser o no presentada ante los tribunales. Eso constituye, desde el punto de vista de lo que es la norma y la doctrina internacional, constituye definitivamente una desaparición forzada de personas. Es muy grave eso que ocurre. Y bueno, por eso quisimos que esta canción fuera la que vamos a utilizar el día de hoy. Antes de continuar, quiero decirles, ya está disponible, la estoy viendo acá en la computadora, la transmisión en vivo de lo que son las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Quito, en Ecuador. Pueden encontrarlas en la página web de la Organización de Estados Americanos. El enlace para verla es www.oas.org, es decir, en la página oficial de la OEA, /ES, es decir, español, /CIDH. Allí, si ustedes se meten en lo que es la transmisión en vivo de la sala B, les aparece inmediatamente el vínculo y allí están pues ya los representantes de diferentes ONG venezolanas, entre los cuales están Luis Armando Betancourt y Estefanía Migliorini del Foro Penal. Pues ya comenzaron sus exposiciones. Me llama la atención ahora, precisamente la ONG Defiende Venezuela estaba presentando como parte de su exposición algunos gráficos que son de estadísticas del Foro Penal, está citándonos como fuente en relación a lo que son las torturas, de lo que ocurre en nuestro país con respecto a las torturas, ¿no? Pero bueno, parte de lo que nosotros también queremos destacar allí es que en esa audiencia es que desde 2017 en particular la tortura se ha ensañado contra los militares. Esto evidentemente depende de qué, depende del temor que tiene el poder de que los militares pudieran tomar una posición distinta de la sumisión que han tenido hasta ahora en relación al gobierno, en relación al poder, ¿no? Y que de alguna manera pues pudiesen alterar los resultados de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Fíjense ustedes lo que pasó en Bolivia. En Bolivia el señor Evo Morales no iba a renunciar, se había mantenido firme en su postura, desconociendo además lo que había sido una decisión popular, porque en el referéndum que se había hecho con respecto a su posible reelección, el pueblo le había dicho que no. Pero en un momento determinado, tanto las fuerzas policiales como las militares le sugirieron, y lo hicieron de acuerdo a las leyes que están vigentes allí en Bolivia, le sugirieron que renunciase, ¿no? Es decir, le quitaron el apoyo. Cuando un gobernante abusivo, como era en este caso el señor Evo Morales, no encuentra el respaldo de quienes tienen las armas, pues no le queda otro camino que el de plegarse a la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, como el poder en Venezuela tiene tanto miedo de esto también, de que evidentemente la fuerza militar, la fuerza policial, en un momento determinado le quite el apoyo, pues ha tratado de controlar muy férreamente, muy duramente al estamento militar
Y esto ha sido todo desde que el chavismo es poder, esto ha sido así, pero específicamente desde 2017 esa política de intimidación, de neutralización contra el mundo militar se ha incrementado drásticamente. Tenemos importantísimos números, 109 militares presos al día de hoy, pero el problema no es solo que ellos estén presos y que se les haya torturado, que ya por sí es bastante grave, es como una constante en estos casos, porque fíjense ustedes que aquí de lo que se trata es de mandar un mensaje definitivo, es decir, no solamente si estás contra mí, no solamente te puedo encarcelar y te puedo además torturar, te puedo maltratar, pero además esta visión, esta represión se ha extendido a los familiares y allegados de los militares. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de Adriana Granadillo, una joven cuyo único pecado fue el de ser familiar, ser sobrina de un militar que estaba buscando el poder, y como no lo encontraban, pues la atacaron a ella y la torturaron y la tuvieron recluida no solamente una vez, sino 2 veces. Y en las 2 oportunidades estuvo pues desaparecida. No se le decía ni a los familiares ni a sus abogados dónde estaba. Se tuvo que implementar una campaña muy agresiva para que ella apareciera. Al final apareció y gracias a Dios pudo ser excarcelada, pero fíjense ustedes las cosas que están pasando acá y tienen que ver con el control, con la intimidación, con ese deseo de neutralización del estamento militar. Por eso es que desde 2017 para acá la tortura se ha focalizado en el estamento militar y en los allegados y familiares de los militares. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los sargentos de cotiza. Recuerden ustedes, los señores que desde la Guardia Nacional a principios de este año pues expresaron su descontento, expresaron estar en desacuerdo con lo que estaba pasando en el país, de alguna manera pues alzaron su voz contra el poder y fueron, la gran mayoría de ellos fueron detenidos, fueron arrestados. Bueno, en este caso las torturas también son o fueron definitivamente la regla, fueron maltratados los que fueron detenidos, pero además las intimidaciones, los actos de acoso y las agresiones contra no solo ellos sino sus familiares pues fueron una constante también. Fue algo que se materializó, que se concretó muy claramente, ¿no? Son 23 sargentos que fueron detenidos, que se encuentran en este momento presos por el sencillo hecho de haber dicho que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en nuestro país y por ello han sido torturados y maltratados. Y también tenemos el caso, y fíjense, esto es para mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje a quienes, a la Fuerza Armada Nacional, para decirles no te alces, porque si te alces mira lo que te puede pasar. Y quizás la demostración más dramática y más fuerte de esta intención de mandar este mensaje la tenemos con lo que fue el asesinato a través de las torturas del capitán de corbeta Costa Arévalo, que como ustedes saben fue llevado a su audiencia de presentación en unas condiciones que forzaron al juez a enviarlo de inmediato al hospital donde falleció, producto de las golpizas, de los maltratos que recibió. Entonces fíjense cuál es el mensaje que se está tratando de mandar acá. El mensaje es hacia la Fuerza Armada Nacional y el mensaje es muy claro. El mensaje es: si te alzas contra mí, no solamente puedo encarcelarte, no solamente puedo torturarte, sino además puedo matarte. Y eso es muy peligroso y muy negativo porque está dirigido a generar en quienes tienen las armas de la República, que se supone que deben defendernos a todos, mucho miedo. Y generarles miedo, ¿para qué? Para que no nos defiendan a todos, sino que se ocupen de hacer lo que han venido haciendo hasta ahora, que es solamente defender a unos poquitos que están en el poder, aferrándose a ese poder a costa de lo que sea y, como ellos mismos lo han dicho, como sea. Pero bueno, de estos temas vamos a seguir hablando en el próximo corte. Les habla Gonzalo Imió Santomé, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano. Ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó,
se trasladó esta mañana en el metro hasta la sede de la Asamblea Nacional. Luis Trincado, dirigente de la Causa R, destacó que el país está en un punto donde más que nunca se necesita de una verdadera unidad dentro de todos los sectores. No solamente debe decirse de la boca para afuera, sino que tiene que demostrarse claramente, y el simbolismo también importa en política, y el símbolo que nosotros tenemos que reivindicar es la tricolor, es la bandera de Venezuela. Esa es nuestra bandera, la que nos une en esta lucha y la que nos permitirá definitivamente salir de esta dictadura. Fíjate tú, ¿cuál ha sido uno de los mayores errores fundamentales de la oposición venezolana? Que en Bolivia se pudieron dar el lujo de decirle que no a la negociación, a ese diálogo, al diálogo que planteaba Evo Morales, por el mero hecho de que la población estaba movilizada en la calle con el control de la situación, y tú puedes evaluar en un momento de gran movilización si dialogas o no dialogas. En internacionales, la OEA se reúne este martes para tratar la crisis política y social en Bolivia tras la renuncia del expresidente Evo Morales. En Alemania detienen a 3 presuntos integrantes del Estado Islámico que planificaban un atentado. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, Tigres de Aragua y Águilas del Zulia chocan esta noche en Maracaibo. 11:33. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Paso anteayer. Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Seguimos escuchando entonces Los Desaparecidos de Rubén Blades. Fíjense que en esta última estrofa que canta Rubén Blades se plasma un poquito lo que veníamos contando, ¿no? Clara Quiñones se llama mi madre. Se la llevan a la madre del personaje que está relatando Rubén Blades por un asunto que es nada más conmigo. Es decir, para meterse con él, con esa persona que están buscando, pues se llevan a la madre de este señor.
Y eso que pareciera ficción en una canción, pues lamentablemente está pasando en Venezuela. Y eso es un poco lo que estamos denunciando, lo que hemos llevado a este 174 periodo de sesiones de la CIDH en Quito, en Ecuador. Acaban de hablar precisamente los representantes del Foro Penal en esa reunión. Están llevando, por cierto, también en esas reuniones, para quienes no saben cómo son, es muy difícil, es muy complicado hablar mucho, ¿no? El tiempo es muy limitado, pero igual estamos llevando un resumen escrito de todas estas situaciones, porque eso está pasando. Se están metiendo con los familiares, con los allegados, incluso hasta con las parejas de las personas que son buscadas por el gobierno, porque el gobierno de alguna manera quiere neutralizarlas, para encontrarlas. Fíjense ustedes el caso del doctor José Alberto Marulanda. El único pecado del doctor José Alberto Marulanda, que está preso el día de hoy en Ramo Verde, es que fue pareja de una militar, de una mujer militar que el gobierno estaba buscando, y como la señora se fue, no estaba disponible en Venezuela, pues al gobierno no se le ocurrió otra cosa mejor que meterlo preso a él. Y meterlo preso a él para que ella apareciera. Ella nunca apareció y el señor José Alberto Marulanda sigue preso. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Y eso es algo tristísimo, muy lamentable, porque además es como una muestra de cobardía, ¿no? O sea, si quieres buscar a alguien, búscalo, pero no te metas con su familia. Ayer, fíjense, ayer o anteayer, escuchaba yo a los familiares de Evo Morales quejándose de que turbas enardecidas, lo cual es por supuesto 100% condenable, habían agredido o habían intimidado a los familiares del señor Evo Morales. Eso está muy mal, porque en todo caso el problema es con él, no es con sus familiares, ¿no? Pero si es bueno para Bolivia, también es bueno para Venezuela. No se puede meter la gente con los familiares de quienes están de alguna manera siendo solicitados por el gobierno. Es que ni siquiera lo podrían hacer si se tratase de presos por motivos comunes. Es decir, si tú estás buscando a un delincuente común, tú no puedes arrestar a la mamá de ese delincuente común para que ese delincuente común aparezca. Eso es algo absolutamente contrario, no solamente a cualquier decencia, sino además a normas internacionales y locales que te dice muy claramente que en todo caso la responsabilidad penal es personal y no es transferible. No es que si no me puedes encontrar a mí vas y buscas a otro. No, tú tienes que buscar a la persona que está señalando como responsable de un delito, ¿no? Pero bueno, para seguir conversando de estos temas y para que nos actualicemos un poco en cuanto a cómo está la realidad de nuestro país en materia de derechos humanos, vamos ahora sí con la máquina de la represión. Vamos a ver cómo está la represión en nuestro país. La máquina de la represión. Desde enero de 2014 hasta el 11 de noviembre de 2019 se han producido 15.180 arrestos por motivos políticos en nuestro país. 15.180 arrestos por motivos políticos. De estos, por cierto, es importante, lo conversaba yo esta mañana con Alfredo, destacar que al menos el 50% de estas personas denuncian torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes mientras estaban detenidos. De este bloque de 15.180 personas que han sido detenidas en los últimos 5 años, 8.950 siguen sometidas a procesos penales arbitrarios, injustos por motivos políticos, bajo medidas cautelares o lo que es lo mismo, bajo medidas de libertad restrictiva, y 399 personas siguen presas. De estas 399 personas que siguen presas, 20 son mujeres, 109 son militares y solamente 379 son procesados. Solo hay 20 condenados, y la mayoría de los condenados, por cierto, han sido condenados porque han sido obligados a aceptar responsabilidades admitiendo los hechos en delitos que no han cometido. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas personas, por lo menos 379 de ellas, por no hablar de la totalidad, 379 de ellas tienen derecho a ser tenidos y tratados como inocentes porque ni siquiera han sido condenados. Y esto es algo importante, porque además esta condición de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, les debería garantizar el ser juzgados en libertad, pero esto no está siendo así. Además, es importante destacar
que dentro de este esquema de lo que ha sido el uso de la justicia militar para intimidar, para perseguir, para neutralizar a la disidencia, hasta esta fecha 848 civiles. 848 civiles han sido procesados, investigados e incluso han sido detenidos por órdenes de tribunales militares, lo cual va contra no solo lo que dice la Constitución, que dice claramente en su artículo 261 que la jurisdicción militar solamente debe ocuparse de los delitos de naturaleza militar, esto es, de los delitos que cometan los militares activos y que vayan contra los deberes militares. Deberes militares solo los tienen los militares, no los tienen los civiles, sino además va contra lo que dicen los tratados, las posturas, los principios, las declaraciones que se han emitido desde hace años en toda la comunidad internacional. Esas son entonces hasta este momento las cifras de nuestra máquina de la represión. Bueno, así están las cosas en nuestro país a este momento. Fíjense que en las últimas, digamos, 3 semanas el número de presos políticos se ha mantenido relativamente estable. ¿Esto por qué? Porque donde se están materializando las protestas, en términos generales, son en los lugares, o es en los lugares más humildes de nuestro país, son protestas generalmente por falta de servicios básicos, por falta de gas, por falta de luz, por falta de agua, por falta de alimentos, por falta de medicinas. Y en estos lugares humildes, el gobierno, que no quiere atacar su propia narrativa de que supuestamente es un gobierno de los más humildes, un gobierno del pueblo, pues no encarcela a la gente que protesta, pero la mata. Eso es lo que está pasando. Tenemos, según las cifras que recoge el último informe, la última actualización de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, la generalidad de ellas en las zonas más humildes de nuestro país, casi todas ellas a cargo de cuerpos de seguridad del Estado y en general ejecutadas de noche contra personas que han sido, merced a estos mecanismos de inteligencia comunal que maneja el Estado, que han sido señaladas de ser contrarias al gobierno, de haber participado en protestas. Fíjense un poco que eso fue lo que le pasó a Rufo Chacón, el muchachito del que hablábamos en cortes pasados. Él salió a protestar porque no había gas en su localidad. Ni siquiera salió a protestar porque quería que se cambiara el gobierno o porque no le gustaba el señor Nicolás Maduro. No, él salió a protestar porque necesitaba gas en su casa para cocinar. Y tratando de salvar a su hermanito, por cierto, a su hermano menor, que estaba siendo agredido por funcionarios policiales, pues recibe unos perdigonazos a quemarropa directamente a los ojos. Eso evidentemente con la intención de matarlo, porque tú no le disparas a una persona, así sean perdigones, tú no se los disparas a la cara a corta distancia con la intención de simplemente lesionarlo, ¿no? Y esto es parte de ese esquema de querer matar, de querer intimidar a los más humildes. Entonces el número de presos políticos, como les decía, se ha mantenido más o menos estable. ¿Por qué? Porque en las zonas donde se están presentando protestas, en este momento el gobierno no está tan interesado en detener, sino por el contrario está más interesado en intimidar, en generar esa espiral de miedo que impida que la gente salga a protestar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Fíjense ustedes, está convocada por algunos factores políticos una gran manifestación para el próximo sábado 16 de noviembre. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esa espiral del miedo ha funcionado y si la gente va a salir o no va a salir a protestar, a quejarse a la calle. Es lamentable que en Venezuela tengamos que tener miedo de salir a quejarnos, de salir a protestar. Una cosa es ser violento, lo cual es siempre condenable. Una cosa es cometer, por ejemplo, daños contra la propiedad pública o la propiedad privada, un poco lo que está pasando en Chile, para hacer valer una posición política. Eso es cuestionable, eso no está bien. Y otra cosa es protestar pacíficamente, salir a tu calle, por ejemplo, a tocar una cacerola, a gritar consignas, a cantar el himno nacional, a expresar tu descontento pacíficamente sin hacerle daño a nadie. Pues eso no es un crimen. De hecho, eso está permitido, promovido y lo valida la Constitución. Pero que tengamos en Venezuela miedo a hacer eso es muy grave, porque revela que en efecto el esquema de generación
de miedo, valga la redundancia, de generación de esta intimidación, de este hostigamiento contra quienes protestan, contra quienes disienten, pues ha sido bastante efectivo. En eso, hay que decirlo, el poder ha sido muy eficiente. En esto de generar miedo, el poder ha sido muy eficiente. Vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana, vamos a ver si esa espiral de miedo se mantiene. La gente está como muy esperanzada por lo que pasó en Bolivia y quizás está pensando que lo que pasó en Bolivia con la gente en la calle pues pudiera replicarse en Venezuela. Yo no lo veo tan claro, yo no lo veo tan fácil, son contextos diferentes, pero sin embargo lo que sí es un hecho es que si la gente no se queja, pues no se pueden lograr los cambios políticos que se necesitan, ¿no? Y cuando digo quejarse, hablo de quejarse pacíficamente. En el Foro Penal jamás hemos validado ningún tipo de acto de violencia. De hecho, inicialmente y originalmente, cuando una persona es arrestada, incluso en un contexto político, por ejercer actos de violencia de algún tipo, pues nosotros no lo validamos como preso político, salvo que después su detención deje de ser una detención jurídica, es decir, una detención dirigida a establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas para determinar si la persona es en efecto responsable o no de un delito. Cuando la investigación deja de ser eso y se empieza a utilizar, por el contrario, para fines distintos de los que deberían servir al proceso penal, y se empieza, por ejemplo, a torturar a esa persona para mandar un ejemplo a determinados grupos, o se la somete a gravísimas violaciones al debido proceso, limitaciones al derecho a la defensa. Entonces, en ese momento, la detención deja de ser una detención que originalmente puede haber sido legítima y pasa a ser una detención política. Pero en principio, en el Foro Penal, nosotros no validamos como política la detención de alguien que haya sido arrestado mientras ejercía o se disponía a ejercer actos de violencia, porque la violencia nunca es la respuesta. Pese a que algunos quizás no quieran escuchar eso, la verdad históricamente demostrada es que la violencia no resuelve los problemas. Y bueno, y así estamos en esto, ¿no? Continúa la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se están escuchando en este momento algunas intervenciones de los comisionados, de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están haciéndole preguntas al panel, pero bueno, sobre esto ya para cerrar en el próximo corte vamos a conversar y vamos a sacar entonces nuestras conclusiones. Se despide por ahora, los espero ahorita cuando regresemos, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Tiros de escopeta y
acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le llama al desaparecido? La emoción apretando por dentro. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. ¿Y cómo se llama el desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Así dice la canción Desaparecidos de Rubén Blades, que estamos escuchando el día de hoy. Y fíjense lo importante de esas dos frases. Qué importantes son, porque lo que llama al desaparecido, lo que hace volver al desaparecido, es decir, lo que hace cesar su condición de desaparecido, es que lo tengamos siempre en el pensamiento, que no lo olvidemos. Por eso en el Foro Penal siempre decimos que el principal enemigo de un preso, de un perseguido, de un exiliado político, de un asesinado por motivos políticos es el olvido. Y por eso nosotros no olvidamos. Fíjense, bueno, continúa la audiencia, se ha extendido bastante, lo que quiere decir que los comisionados han encontrado de mucho interés lo que se está expresando en esa audiencia sobre Venezuela. Continúa la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este 174 periodo de sesiones de esa comisión allí en Quito, en Ecuador. Cerraron las intervenciones de las ONG venezolanas, los representantes del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, coordinador del Estado Carabobo, y Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal de Caracas. Fíjense que para nosotros es un orgullo no solamente que esté Luis Armando allí, que ya es, como decimos nosotros, sorlo viejo y estar lesteado en esas lides, pero también que esté allí Estefanía, porque Estefanía es una joven abogado que poco a poco se ha ido formando en materia de derechos humanos en el Foro Penal, y para nosotros siempre es un orgullo y un honor, para Alfredo y para mí, estoy hablando por los dos, que estos jóvenes pues puedan tomar nuestros lugares en esas escenas internacionales y ser ellos los que alcen la voz por Venezuela, por los derechos humanos en nuestro país. Saludos entonces, aprovecho para saludarlos a los dos, no me están escuchando, están en la audiencia, pero bueno, seguro escucharán después de este programa, a Estefanía y a Luis Armando, muy buen trabajo. Bueno, yo quería ya concluir, ya tenemos que irnos, porque una de las preguntas que me están haciendo es, oye, qué bonito la audiencia, muy bueno lo que dijeron, me pusieron acá, pero ¿para qué sirve eso, no? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace cuando se habla de estas actividades ante los organismos internacionales. Y oye, es importante responderla, porque es parte de este círculo de desesperanza en el que nos han sumido, eso de pensar que nada de lo que se hace funciona. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Cuando Alfredo y yo comenzamos en estas lides, estamos hablando del año 2002, ya yo tenía un tiempito trabajando con el tema de derechos humanos en prisiones, pero nada que tuviera que ver con represión política. Fue después de abril de 2002 cuando Alfredo y yo pues enlazamos para luchar por estas cosas, que empezamos a denunciar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, que se utilizaba el aparato del Estado para de manera sistemática y generalizada neutralizar a la oposición y tal. Mucha gente nos llamaba locos, mucha gente nos decía que éramos tontos, que cómo se nos ocurría decir eso, que eso era una barbaridad. Y fíjense ustedes, más de 15 años después, pero así fue, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU dice que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. La OEA dice que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y el Tribunal Penal Internacional
incluso con Fatou Bensouda, que algunos acusan de tener estrechas relaciones, digo la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, algunos acusan de tener relaciones con el gobierno venezolano. Incluso ella ha tenido que abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela porque pareciera ser que en efecto teníamos razón. Estas carreras, queridos escuchas, no son de velocidad, son de resistencia. Y es muy difícil hacer valer los derechos humanos. Son monstruos muy grandes, muy poderosos, titánicos, contra los que se enfrentan los defensores de derechos humanos. Pero si los defensores de derechos humanos no hacemos este trabajo, no hacemos, por ejemplo, lo que están haciendo Luis Armando y Estefanía y las otras ONG allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no vamos a lograr nada. La peor diligencia es la que no se hace. Y fíjense que este caminar de paso a paso, este trabajo de hormiguita de tantos años, no solo de nosotros, sino de mucha gente que se ha ocupado de esto, es lo que ha logrado que al día de hoy un número importantísimo de naciones a nivel mundial, básicamente las naciones civilizadas del mundo, hayan visto que lo que está pasando en Venezuela y que lo que se está diciendo sobre Venezuela en materia de violaciones graves a los derechos humanos es la verdad. Así que bueno, estas acciones son importantes para eso. Si no se hubiese mostrado esta realidad desde hace tantos años al mundo entero, quizás el mundo entero hoy por hoy no conocería la verdad de lo que está pasando en Venezuela y nuestra situación sería distinta, pero para peor. Por eso es que son importantes estas gestiones, estas diligencias, y es importante también ser constante en ellas. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Hemos terminado el programa por el día de hoy. Les invito, les recuerdo, en www.oas.org está, si ustedes buscan el enlace de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están allí transmitiéndose en vivo estas audiencias. Es interesante que las vean para que vean cuál es el trabajo que están haciendo los abogados del Foro Penal y las personas que integran otras ONG por Venezuela, por el país, y sobre todo para que vean de primera mano cómo se manejan estos temas, ¿no? Pero bueno, nos toca despedirnos por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su sintonía. Desde la Dirección General de la estación se despide Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Wilitza Arcaya, desde la producción Catherine Manzano, desde los controles César Arteaga, y desde aquí quien les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo, estamos a su orden a través de nuestra página web www.foropenal.com y a través de las redes sociales @foropenal. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.